Mi novio policía intentó matarme, pero un fantasma lo detuvo. ¿Cómo estás? Soy de Paraguay, Concepción. Yo soy una persona que nunca creí en los fantasmas. Siempre pensé que las historias de casas embrujadas eran exageraciones, cuentos que la gente inventaba para asustar a los demás, hasta que me tocó vivir con ellos. Y lo más increíble de todo esto es que durante meses yo no tenía la menor idea de dónde estaba parando y de dónde había alquilado. En un momento de mi vida estaba buscando desesperadamente un lugar donde vivir. Yo estaba estudiando y trabajaba cuando podía. Necesitaba encontrar algo urgente. No tenía demasiado dinero, así que cualquier departamento que estuviera dentro de mi presupuesto me servía. Hasta que encontré un anuncio. Cuando fui a verlo, no podía creerlo. Era un departamento hermoso. Estaba bien ubicado, era luminoso, tranquilo y sinceramente demasiado lindo por lo barato que era. La dueña casi no me hizo preguntas. No quiso saber demasiado sobre mí, ni sobre mi familia, ni siquiera sobre mi situación. Firmé el contrato y una semana después ya estaba viviendo ahí. Los primeros 3 meses fueron completamente normales. Vivía sola, dormía tranquila. Nunca escuché un ruido extraño, nunca vi una sombra, nunca sentí esa sensación pesada que muchas personas describen cuando entran a una casa donde ocurrió algo malo. Al contrario, para mí ese departamento era un refugio. Era un lugar donde podía llegar después de estudiar o trabajar y sentirme que por fin estaba segura. Hasta que un día invité a mis compañeros de la universidad. Tenía que hacer un trabajo práctico y decidimos juntarnos en mi departamento. Le mandé la ubicación por el grupo y esperé a que llegaran. Pero cuando mis compañeros aparecieron, algo me llamó la atención. Estaban como raros, muy raros. Miraban la fachada, después se miraban entre ellos y finalmente me miraban a mí. Yo no entendía nada. Hasta que uno de mis compañeras se acercó y me preguntó en voz baja: amiga, ¿vos vivís acá de verdad? Me quedé mirándola. Le dije: sí, ¿por qué? Nadie me respondió inmediatamente. Entonces uno de ellos, que trabajaba como periodista, me agarró del brazo y me dijo: ¿vos no sabés lo que pasó en esta casa? Sentí que algo dentro mío sentí raro. Él sacó su celular y empezó a mostrarme noticias viejas, fotos, nombres, fechas, todo. Ahí fue cuando descubrí la verdad. Años antes, en ese mismo departamento, habían asesinado a una familia entera: el padre, la madre, 2 hijos mayores y un adolescente. 5 personas, todos asesinados a sangre fría. El caso había sido muy conocido en Concepción. La ciudad entera sabía lo que había pasado, todos menos yo. Mis compañeros esperaban que gritara, que llorara, que saliera corriendo, pero no hice nada de eso. Sentí algo completamente diferente, una tristeza enorme por lo que había pasado. Pensé en esas 5 personas, en que habían vivido ahí, en que habían tenido una familia, una vida, y en que de un momento para el otro todo le había sido arrebatado. Esa noche, cuando mis compañeros se fueron, me quedé completamente solo en la casa. La casa estaba en silencio y yo estaba parada en el medio de la sala. Y no porque me sentí que tenía miedo, sino porque sentí que tenía que hablar. Así que lo hice. Les hablé a ellos, a la familia. Les dije que yo no sabía nada cuando alquilé el departamento, que no los conocía, que lamentaba muchísimo todo lo que había pasado. Y después les dije algo que hasta el día de hoy todavía recuerdo: que yo no les tengo miedo. Les pedí que no me asustaran, pero también les hice una promesa. Les dije que iba a rezar por ellos, que iba a prender velas para que sus almas pudieran descansar, y a cambio les pedí algo. Les pedí que me cuidaran porque yo estaba sola, y desde esa noche algo cambió. No puedo explicarlo. La casa no se volvió más pesada, fue todo lo contrario. Yo me sentía como acompañada, como que estaba con alguien, como si alguien estuviera pendiente de mí. Bueno, pasaron unos meses y después apareció una persona que conocí, un policía. Al principio parecía un buen hombre, era atento conmigo, me decía que me iba a cuidar y poco a poco empezó a gustarme. Pero después descubrí algo: el tipo era casado, tenía hijos y según me contaron hacía exactamente lo mismo con otras mujeres.
también era mano larga. Así que lo terminé. Sin pensarlo 2 veces le dije que se fuera, que era un mentiroso. Pero él no aceptó ese rechazo. Se obsesionó conmigo. Empezó a escribirme a toda hora, a seguirme, a amenazarme, a aparecerse en mi departamento sin avisar. A veces llegaba borracho y golpeaba la puerta. Yo empecé a tenerle miedo, mucho miedo, hasta que llegó la noche que nunca me voy a olvidar. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Yo estaba sola y de repente él entró por la fuerza. Estaba completamente alcoholizado. Empezó a romper cosas. Abrió mi ropero, sacó mi ropa, tiró todo al suelo, la pisó, la rompió y yo estaba paralizada. Después me arrinconó contra una pared y en ese momento entendí algo. No había nadie quien pudiera ayudarme. Yo vivía sola y nadie iba a escucharme. Nadie iba a llegar a tiempo. Sentí que esa noche podía pasarme lo peor, lo inevitable. Intenté gritar, pero ya ni siquiera tenía voz. Entonces cerré los ojos y esperé. Pero de repente escuché un golpe. Cuando abrí los ojos y vi que él había saltado hacia atrás, como si alguien lo hubiera empujado con una fuerza enorme, el tipo se quedó completamente pálido. No me miraba a mí, miraba hacia la puerta de mi habitación fijamente, con los ojos abiertos de par a par. Yo miré hacia el mismo lugar y no había nadie, absolutamente nadie. Pero él parecía estar viendo algo, o alguien. Entonces dijo con la voz completamente quebrada: ¡Ah! ¡Qué rápido trajiste a estos vivir a tu casa!, ¿no? Yo sentí mucho miedo. ¿Qué estás diciendo?, le digo. Él seguía mirando hacia la puerta y yo estaba sola. Él estaba ahí y no había nadie más en ese departamento. Pero él veía a alguien. En ese instante entendí que eran ellos, era la familia, los 5, los que yo había prometido cuidar con mis rezos. Y quizás ellos también habían decidido cuidarme a mí. Este tipo salió corriendo y nunca más lo vi. Nunca más apareció por mi casa ni me molestó. Pero esa no fue la última vez que alguien vio algo extraño en mi departamento. Meses después, llegó el hombre que venía a cobrarme el alquiler. Era algo que hacía todos los meses. Yo estaba en la cocina sirviendo agua cuando escuché que llegó. Él se quedó parado cerca de la entrada, miró hacia el interior del departamento y de repente levantó la mano, como si estuviera saludando a alguien. ¡Hola!, dijo. Yo no entendía nada. Esperó él como que alguien respondía, me miró y sonrió. Y entonces me dijo: tu amiga es media, ¿eh? No saluda, es mala. ¿Qué amiga?, le digo. Él señaló hacia mi habitación y la que estaba ahí y vio como que entraba alguien. Yo me quedé completamente quieta. Entonces él agregó: la de pelo largo, esa que está parada ahí. Miré mi habitación y yo no veía a nadie. Solo estaba yo. Nunca había vivido nunca con una mujer, nunca. Pero yo no quería que él siguiera hablando. Así que le dije: ah, sí, es ella. Nada más que es tímida, mi amiga. El hombre se fue y yo me quedé sola. Pero ya no tenía dudas. Ellos seguían ahí. La familia seguía en ese departamento y de alguna manera todavía no puedo explicar. Pero me estaban cuidando hasta el último día. Tiempo después tuve que irme de ahí. Porque me aumentaron mucho el alquiler. No era porque tenía miedo. Yo no quería irme. Así que no podía pagar más porque yo era un estudiante. Y no tenía forma de seguir viviendo ahí. Llegó el día de entregar las llaves y antes de irme me quedé unos minutos sola dentro del departamento. Miré cada habitación. Recordé todo lo que había vivido ahí y hablé entonces una última vez. Les agradecí. Les dije gracias por haberme protegido. Gracias por haber estado conmigo cuando tuve mucho miedo y les recordé la promesa que les había hecho. Hasta el día de hoy le prendo una vela y les rezo a ellos para que descansen en paz, porque esa familia que no conocía me salvaron la vida del hombre que me quiso matar.